Nos vamos a ir a exteriores, ¿le parece? Vamos, porque tenemos a Virna ahí, que pobrecita, espero que no esté bajo la lluvia. No, Ya está con nuestro creo. invitado. Igual, no creo. Sí está con un tema muy, muy sensible que va a tocar esta mañana, así que Virna, te escuchamos y te vemos atentamente. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel, compañeros. Por suerte bajo techo, exactamente, a quien agradecemos a Bruno Mora, profe de Educación Física, licenciado en Educación Física, además antropólogo, investigador y docente de la UDELAR, porque con él, con Bruno, vamos a estar conversando un tema sensible, exactamente, violencia en el deporte. Hace algunos días vimos imágenes de el partido entre Defensor y River, una vez más y cada tanto se repiten estas cuestiones, sea a veces dentro de la cancha o en tribunas con las hinchadas, los parciales. Bueno, de todo eso vamos a estar charlando con Bruno. Primero, muchísimas gracias por estos minutos y recibirnos en tu casa, Bruno. Bueno, gracias a ustedes por venir un día de lluvia. La verdad que es bastante más cómodo que vengan. Tener que ir al canal. Y estamos bajo techo, eso agradecemos ampliamente. Bueno, bien, una vez más se repite y nuevamente nos enfrentamos a estas situaciones. ¿Por qué? Bueno, ahí hay varios estudios, incluso en la región, de por qué suceden estas cosas y cómo hacer para intentar prevenirlas, digamos, ¿no? Porque también esos estudios dicen que la erradicación es un concepto bastante complejo, lo voy a hacer esquemáticamente. Nosotros podemos encarcelar a todos los ladrones, pero van a aparecer otros ladrones. Entonces, lo que hay que hacer es intentar cerrar la canilla y no sacar el agua a baldazos, ¿no? Entonces, el proceso es más de estrategia de prevención, sea en el caso que estábamos hablando hoy, en el caso inglés, que en el caso belga, que en el caso francés, que en el caso holandés, que en el caso colombiano inclusive, donde hay estrategias para trabajar la prevención. ¿El por qué? Bueno, ahí hay que estudiar las poblaciones, ¿no? El por qué los jugadores, el por qué los dirigentes también implicados en algunos casos, el por qué los barras bravas. Ahí hay todo un trabajo de algunos compañeros y compañeras que trabajan las trayectorias de los deportistas, la identidad de los barras, que son identidades particulares, es una identidad creada adentro, a la interna del deporte, el barra brava, que son diferentes a los barras de rock, por ejemplo, ¿no? Y que a su vez nos da para pensar que el deporte no es necesariamente un reflejo de la sociedad, sino que es una parte más de la cultura, ¿no? Es decir, el deporte no refleja lo que somos, sino que hay algo de lo que somos que puede ser diferente. Por ejemplo, la identidad barra. La identidad barra no se manifiesta de la misma manera en la música, por ejemplo, o en la política necesariamente. Puede haber barras que tengan actividad política, digamos, o que se usen para actividad política, pero digamos, el barra brava, como empezando como hincha. Claro, los fanáticos no se comportan igual. No se comportan igual en todas las arenas públicas, digamos, ¿no? En todos los espacios públicos, en todas las actividades culturales. Entonces hay que estudiar específicamente. Lo que desentramó la teoría del aguante, digamos, que es el estudio que se hace en Argentina, sobre todo donde el fenómeno del barrismo es bastante relevante y se llevó muchas vidas. Para el caso uruguayo, ¿qué es lo que se puede contabilizar? Estamos hablando de muy pocas muertes en comparación a Argentina. Son unas 16, si incluimos básquetbol y fútbol, a lo largo de los 200 años de fútbol, ¿no? Digamos, muere más gente en 2 temporadas de playa, digamos, ¿no? Pero ahí también hay una cuestión del impacto mediático, la necesidad de los medios de transmitir lo que está sucediendo, porque la violencia también vende. Entonces, el por qué son múltiples factores. Hay una necesidad de existencia de estos barras, los barras dicen que ellos son los que aguantan, lo que los dirigentes pasan, los jugadores pasan, están para la plata, nosotros somos los que quedamos, ¿no? Y entonces los barras somos los que aguantamos el club, venga la policía, vengan los dirigentes, cambien los jugadores, nosotros somos los que aguantamos. Entonces hay cierto régimen, digamos, de propiedad ahí, ¿no? En torno a lo que es de pertenencia, en torno a lo que es el club. Y a su vez se fueron profesionalizando, es decir, muchos de los barras están muy vinculados a dirigentes, están muy vinculados a jugadores, hay jugadores que incluso son barras y terminan siendo jugadores o al revés, y están muy vinculados a negocios formales y legales, tanto dentro del estadio como en las afueras del estadio, ¿no? Es decir, hay venta de entradas, cobro por espacios de estacionamiento, cobro por comida, ¿no? Entonces hay todo un negocio conformado en estos estudios argentinos. Y hay algo central que no se habla mucho también, que es la relación con la identidad masculina hegemónica. Es decir, ser jefe de barra, además de aguantar, es no ser niño, no ser homosexual,
y no son mujer, ¿no? Es decir, los insultos que nosotros vemos y las manifestaciones es: aquellos son nuestros hijos, aquellos son todos putos, aquellos son, los vamos a utilizar sexualmente, los vamos a penetrar, etcétera. Entonces, hay una serie de cuestiones para pensar la identidad barra concretamente. En el caso de la violencia de los jugadores, sí. Me dan dos impresiones, así como pensando eso. No hay tanto estudio sobre las violencias de los jugadores, ¿no? O sea, estos casos concretos de que se pelean adentro de la cancha. Obviamente hay algo asociado a la masculinidad, claro, ¿no? Es decir, yo soy más guapo, por más que me pegues, hay una serie de reglas en el fútbol, hay una violencia permitida, no lo podemos negar, digamos, pegar patadas, insultar, hablar con el juez, increpar al otro, el hablar en el oído, ¿no? En un espectáculo, digamos, público en términos de se televisa, hay palabras que no se cuentan, ¿no? Sí. Entonces hay una serie de dispositivos violentos, digamos, que suceden y son permitidos. Hay una serie de hechos violentos que no, digamos, ¿no? Digo esto porque uno va por la calle y si le pega una patada en la canilla a otra persona, digamos, es denunciado por violencia. No sucede dentro del estadio de fútbol, ¿no? Digamos, ¿no? Uno va, le pega una patada, le sacan amarilla, roja, falta, si no se ve, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que pensar que en el deporte, en los deportes, hay violencias permitidas dependiendo de los reglamentos también, ¿no? Porque en el MMA hay una violencia permitida que en el fútbol, ¿no? Que en la vela, ¿no? Que en el tenis es diferente, ¿no? Entonces, digamos, hay violencias, digamos. Lo que nosotros focalizamos es la violencia física entre jugadores. Ahí hay un tema que es la masculinidad, seguro, en esto del ser guapo, que hay que estudiar en torno a las trayectorias, a cómo devinieron futbolistas profesionales. Después hay una cuestión, es qué es ser profesional, ¿no? Porque ahí vos estás jugando tu futuro, estás jugando tu salario, estás jugando tu contrato. Es decir, por eso lo podés perder, digamos. Hay una dimensión, digamos, hay por lo menos 4 dimensiones de lo profesional, una que tiene que ver con el contrato, pero otra que tiene que ver con lo ético. Entonces, ahí se juega lo ético y digamos, no sé qué tan profesional es alguien que vais a agarrar las piñas, ¿entiendes? Entonces hay que pensarlo así. Y por otro lado están las penas, ¿no? Es decir, en comparación fútbol y básquetbol, las penas del fútbol son muy débiles, digamos, ¿no? En el básquetbol hay quita de puntos, suspensión de jugadores por mucho tiempo. A eso iba, sí, ya voy. A eso iba un poco, ¿no? Hay un proyecto de ley que se está estudiando y que se quiere presentar o está a cuestionamiento de que, bueno, hay quita de puntos, sanciones económicas a los clubes a raíz de violencia, ya sea dentro o fuera de la cancha. ¿Eso es una solución posible? Bueno, en el conversatorio que tuvimos hace poco, que fue en el Palacio Legislativo, que estuvo gente de Fiscalía, de la Intendencia de Montevideo, del Ministerio del Interior, algo que decían es que la ley que tenemos es buena. Es decir, nosotros la podemos complementar, pero la ley que ya tenemos, la legislación que ya tenemos, es muy buena. Obviamente, en la medida que van diferenciando los casos, habría que pensar disposiciones específicas para cada uno de los casos, ¿no? Esto, violencia entre jugadores. Yo si pido hacer una obra y el albañil me hace mal la pared, voy a la empresa. O sea, al albañil, ¿no? En este caso, en muchos casos de los deportes, se va al deportista. Es decir, la responsabilidad por el doping, por ejemplo, según la Agencia Mundial Antidopaje, es del deportista. No es del médico, no es de la organización, ¿no? A no ser que, como fue el caso de Rusia, que se encontró un laboratorio, digamos, ¿no? Pero la responsabilidad en el deporte es del individuo, es una responsabilidad individual. Tenemos que pensar, creo que el básquetbol ha sido un ejemplo en ese sentido, no solamente por la diferenciación de los dispositivos policiales que son diferentes a los de fútbol, pero también en que tenemos que pensar en que las sanciones pueden atender a los clubes también, ¿no? Eliminación de canchas. A mí me preocupa esta lógica de la hinchada visitante y locataria, ¿no? Porque, digamos, la responsabilidad muchas veces recae en las hinchadas y, como les estaba contando, que un barra o que un hincha cometa actos delictivos es consecuencia de una serie de cuestiones, ¿no? Para pensar vinculación con los gerentes que los dejan con los gestores que los dejan entrar, falta de dispositivo de seguridad, que es algo que el encargado del Ministerio del Interior en esa charla en el Parlamento dijo: no tenemos ni policías formados, ni estadios pensados en torno a la seguridad, no solamente la seguridad policial, sino en torno a la seguridad del cliente, que es un poco lo que estábamos hablando del modelo inglés. Yo tengo que para el modelo inglés tengo que vender hasta la última butaca. Y tienen que querer venir de forma segura. Y eso no es solamente pensar la represión, sino cuidar a la persona que viene en silla de ruedas, al niño, a la mujer. Entonces, tengo que pensar en que todos ellos quieren venir, ¿no?
Entonces tengo que generar dispositivos ahí. Por ejemplo, cuando pasa algo, que se retiren en 8 minutos, ¿no? Y hay una serie de cosas para realizar en términos de infraestructura y medidas que no son solamente la formación policial, que la formación policial es importante, ¿no? Porque no es lo mismo alguien de la PAD, un policía comunitario, que alguien para trabajar con hinchas y con familias que van al estadio, ¿no? Entonces ahí hay una serie de cuestiones a trabajar. Sí. Bruno, muchísimas gracias. Se me fue el tiempo, me quedaron pila de preguntas, pero bueno, en algún momento nos volvemos a encontrar. Perfecto, nos volveremos a encontrar y seguiremos conversando. Muchísimas gracias, un placer que nos hayas recibido.